Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Continuamos hoy con el ciclo de conferencias nacionales con motivo del festejo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Y hoy un miembro muy destacado del capítulo Baja California Sur, un excelente jurista, el doctor Rodrigo Serrano Castro, nos acompaña en este gran festejo que se ha hecho a nivel internacional. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Serrano Castro, por estar en este gran festejo de la Academia Mexicana de Derecho. Buenas tardes, doctor. Al contrario, para mí es un honor realmente esta invitación que nos hace la Academia Mexicana de Derecho, Juan Velázquez, Asociación Civil, y en lo personal agradecerle, doctor José de Jesús Naveja Macías, esta invitación y felicitarlos por este aniversario que cumple la Academia y que vienen haciendo una gran labor de difusión del conocimiento jurídico, yo diría sin precedente, porque en realidad pues hemos venido viendo en la página de la Academia a los mejores exponentes del conocimiento jurídico en México y a nivel latinoamericano, incluso a nivel europeo. Suerte que les felicito y para mí es un verdadero honor poder compartir esta conversación con ustedes y este tema del día de hoy. Quiero decirles que aparte de que el magistrado es un hombre sumamente estudioso, es un tema muy interesante que andábamos buscando quien lo manejara con pericia, como lo hace el magistrado, lo van a ver en un momento más. El magistrado, el doctor Rodrigo Serrano Castro, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, con reconocimiento PRODEP. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que ha sido ampliamente reconocido su trabajo, o sea, un gran académico, un gran funcionario público, un gran docente, entonces es un manejo bien interesante, ahorita lo van a ver en relación a un tema poco tocado, poco abordado y de verdad en Europa tiene un gran desarrollo, pero en México está un poco estacionado y él es uno de los grandes impulsores en este tema. Especialista en Derecho Marítimo y Ambiental, actualmente es magistrado de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur. Y hoy el magistrado Rodrigo Serrano Castro abordará el tema Derecho del Mar, los espacios marinos de jurisdicción nacional y su aprovechamiento. Entonces, es un gran tema y por ello iniciaremos con la primera pregunta. ¿Cómo nace este proceso de especialización en temas jurídicos del mar, doctor Rodrigo Serrano Castro? Sí, doctor, muchas gracias. Fíjense que en realidad la pregunta es muy interesante porque nos remonta a nuestros años universitarios en la Facultad de Derecho de la UNAM y posteriormente en el posgrado. En realidad, pues somos oriundos de una entidad federativa, como usted sabe, Baja California Sur, que prácticamente somos una isla, bueno, le llamamos península, Baja California, que contempla pues las entidades federativas de Baja California y Baja California Sur. Y desde muy niños, doctores, estuvimos en contacto con el mar. En realidad el mar, los espacios marinos han representado en la historia de la humanidad pues un elemento importantísimo para el desarrollo de las civilizaciones. Si bien es cierto, pues son las 3/4 partes del planeta, lo representan los océanos. Adicionalmente, pues las sociedades, las organizaciones, los países necesariamente vieron al mar, sobre todo cuando se fueron consolidando, doctor, las naciones, cuando la geopolítica que hoy conocemos como tal, las naciones que surgieron y se fueron acomodando territorialmente hablando, digamos, sobre todo en Europa, pues el siguiente paso era ver qué seguía y lo que las sociedades y los gobiernos y las personas tuvieron enfrente fue el mar y cómo, digamos, lograr la forma de primero conquistarlo, después navegarlo y posteriormente cómo aprovecharlo racionalmente, los espacios oceánicos, el mar, y desde luego, pues, representó una lucha muy importante de búsqueda también de afirmación territorial sobre los mares. Hay una anécdota muy curiosa que siempre platicamos en nuestras clases de marítimo, que es cuando todavía en los siglos XIII y XIV no se tenía una concepción clara. Bueno, se vendría después a generar hasta muchísimos siglos después
un concepto claro de lo que tendría que ser un mar adyacente al territorio del país donde se ejerciera soberanía. Entonces, en aquel momento se le ocurre a uno de los consejeros del rey decirle que, pues para poder determinar el espacio en el cual pudieran ejercer soberanía, le recomendó al rey lanzar una bala de un cañón, y hasta donde llegara la bala, ahí se iba en el mar, ahí se iba a determinar el ejercicio soberano de esa nación. Es una anécdota que lo platicamos continuamente para ver pues, desde dónde viene este asunto la necesidad de tener un dominio sobre nuestros espacios territoriales marinos. Hay que decir que los primeros navegantes fueron los fenicios en esta área del Mediterráneo oriental, y los fenicios tuvieron un dominio muy importante político, económico y social en los siglos XII y XIII antes de Cristo, gracias precisamente al desarrollo que tuvieron de la navegación en toda esta área, digamos, que comprende parte de África, la parte norte de África, Asia, y desde luego la conexión con el Mediterráneo, lo que ahora también se conoce como Chipre, la isla de Chipre. Entonces los fenicios tienen el antecedente de haber sido de los primeros navegantes en la historia de la humanidad. Después vendría, desde luego, una serie de luchas por tratar de ir definiendo legalmente las características de los espacios marinos. Entonces, ante ese escenario, doctor, en nuestra tesis de licenciatura, nosotros escribimos sobre el Golfo de California y la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que fue suscrita en 1982. Y ya en la tesis de posgrado también abordamos el tema del Tratado de Libre Comercio y sus efectos en el derecho del mar en México. De tal suerte, pues, que el mar, que representa mucho para la humanidad en términos de que las rutas de navegación abrieron también las rutas del progreso y de la civilización. Y por otro lado, la importancia del mar respecto a la regulación del clima, la lluvia, los aspectos de recreación, la riqueza que tiene el mar desde el punto de vista pesquero, pero también desde el punto de vista de recursos no vivos, es decir, lo que son minerales, lo que son yacimientos petroleros, lo que son las algas, el aprovechamiento, las zonas costeras, lo que tiene que ver con los manglares, con los humedales, con todas estas áreas que se encuentran entre el mar y la tierra, que representan una zona costera que tiene un gran impacto para que un pueblo se desarrolle plenamente o deje de hacerlo en función de que cuidemos y mantengamos mantengamos el equilibrio ecológico en las zonas costeras y en los mares de México y del mundo, doctor. Perfecto. Magistrado Rodrigo Serrano Castro, ¿qué significa a todos los niveles el conocimiento y difusión de temas de derecho marítimo? Y una segunda pregunta, ¿qué diferencia hay entre derecho del mar y derecho marítimo? Vaya, un experto como usted que nos haga este par de aclaraciones. Sí, doctor, muy, muy interesante. Fíjese que efectivamente nosotros tuvimos la oportunidad de conocer el libro del doctor Raúl Cervantes Ahumada, lo recordará usted. Sí, extraordinario. Que era el libro clásico, durante muchos años ha sido el libro clásico de marítimo. De hecho, el doctor Cervantes Ahumada fue el fundador de la asignatura Derecho Marítimo en la UNAM, en los años 50. De tal suerte que pues su libro es un referente y lo sigue siendo en esa materia. Sin embargo, evolucionó el derecho y no solamente comprende ya la asignatura temas relacionados con lo que se conoce como derecho marítimo estricto, que son básicamente lo relacionado con los puertos y la navegación, y todos aquellos contratos o relaciones jurídicas de naturaleza civil y mercantil vinculados al mar o a la transportación marítima, que es, digamos, esto sería una primera vertiente. Está más dentro del esquema del derecho privado, civil y mercantil, las relaciones jurídicas que tienen que ver con el contrato de fletamento, el contrato de transporte marítimo, el contrato de seguro,
que por cierto el primer contrato de seguro que existe en la historia jurídica de la humanidad es el contrato de seguro marítimo, el riesgo que había en la transportación de mercancías en aquella época. Ya después se extendería el concepto de seguro a otras áreas jurídicas, pues al ramo inmobiliario, ahora hasta en los vehículos, ahora creo que hasta los futbolistas también se aseguran las piernas, en fin. Pero el seguro como tal, como primer concepto jurídico como tal, surge en el derecho marítimo, es una de las aportaciones importantes. Y la otra parte, digamos, lo que es el derecho del mar, ahí encontramos una vertiente de derecho internacional público, es decir, las relaciones jurídicas entre las naciones para delimitar derechos y deberes y obligaciones en cuanto a los espacios marinos, determinar cuáles son aquellos que serían de jurisdicción nacional, que estarían bajo la soberanía de la nación adyacente, y cuáles son los espacios marinos que se encuentran más allá de estas jurisdicciones y que pasan a una regulación internacional, como sería el alta mar o serían los fondos oceánicos. Entonces, el derecho marítimo es la parte mercantil y civil de las relaciones jurídicas relacionadas básicamente con la navegación, con los puertos y con la marina mercante. En cambio, el derecho del mar se vincula a una vertiente de derecho internacional público de relaciones jurídicas entre naciones. Y por otro lado, nosotros hemos agregado un elemento más dentro de la asignatura, que es el derecho pesquero y acuícola. Como no tenemos una materia autónoma de derecho pesquero en las facultades o en los posgrados, se incorpora también la materia de legislación pesquera y acuícola al tema marítimo. Entonces son tres vertientes las que contempla este tema, el derecho marítimo en sentido estricto, más vinculado con lo mercantil y civil, navegación, el derecho del mar vinculado a las relaciones jurídicas internacionales entre estados para delimitar espacios de jurisdicción nacional y los que están más allá de la jurisdicción nacional o internacionales, y la parte de la explotación de los recursos pesqueros mediante una legislación especializada que se ha venido dando en México y en el mundo, que es la legislación pesquera y acuícola. Entonces, pues muy interesante efectivamente el tema y sobre todo, como usted dice, tenemos pocos especialistas en el país sobre este rubro de cómo podemos aprovechar mejor nuestros mares en la mejor manera, y un estudio permanente de la legislación aplicable, que desde luego es una legislación nacional y también una legislación internacional, como veremos más adelante. Sí, la verdad que qué bueno el aporte que realiza usted. Yo creo que hay jóvenes, sobre todo nada más jóvenes en la estructura. Qué bueno que se sume un experto como usted. Está Jessica Mijangos, una jovencita que estuvo becada en Europa en Derecho Marítimo, y mi hija que está trabajando desde la Carlos III y la UNAM. Pero el aporte que hace una persona como usted ahorita aclarando unos temas tan interesantes, la verdad vale mucho la pena. Magistrado Rodrigo Serrano Castro, los países cuentan con sus zonas o espacios marítimos o marinos de jurisdicción nacional. ¿Cómo podría ser el mar territorial o zona económica exclusiva? Y además tomando en cuenta que existen otros espacios más allá de estas jurisdicciones nacionales, magistrado. Sí, doctor. Mire, dentro de los espacios marinos nacionales podemos señalar los siguientes. Por un lado están las aguas marinas interiores. Son aquellas que, siendo aguas del mar, se encuentran más ubicadas al interior de las costas. Es decir, pueden ser esteros, pueden ser lagunas, pueden ser depósitos de agua marina que van más allá de la costa hacia adentro. Estas aguas marinas interiores, pues lógicamente el país ejerce una soberanía plena sobre las mismas. Otra espacio marino muy importante es el de mar territorial. El mar territorial vendría a ser un espacio que se mide a partir de una línea de base
digamos en la playa, es un sistema de medición de líneas de base, hasta 12 millas marinas o náuticas. Se dice muy sencillo ahora, pero se llevó mucho tiempo en el contexto internacional determinar el número de millas y sobre todo tener un consenso internacional para poder decidir, poder, digamos, construir el concepto de mar territorial, porque estamos hablando del ejercicio pleno de soberanía del país adyacente en este espacio. Derechos de utilización, de exploración, de explotación, en fin, el ejercicio soberano de México en el mar territorial es total. Ese mismo derecho lo tiene también las demás naciones que se adhirieron en su momento a la tercera conferencia de la Organización de Naciones Unidas de Derecho del Mar. Entonces, es un consenso ya y se encuentra en esa conferencia internacional de la ONU, pero también hemos recogido ese concepto, doctor, en nuestra Ley Federal del Mar. Es una ley local, nacional, que data precisamente de los años 80, 86, 87, si mal no recuerdo. Otro espacio marino donde México contribuyó de manera muy importante en la construcción jurídica del concepto es el de zona económica exclusiva. Usted recordará que México participó muy activamente en diversos foros para promover la construcción de este concepto, donde también existe ya un consenso en el sentido de que se tratan de 200 millas marinas a partir de las líneas de base, digamos, de la última marea de la playa hacia enfrente. La costa, desde luego, va teniendo variaciones, no es una costa uniforme, de tal manera que las cartas descriptivas de estos espacios que las tiene nuestra Secretaría de Marina van variando en función de de las diversas escotaduras o de las diversas diferenciaciones que va teniendo la costa a lo largo de nuestros litorales. Nuestros litorales, tenemos alrededor de 11,000 kilómetros de litorales en el país, tanto por lo que hace al Golfo de México, por lo que hace al Océano Pacífico. Entonces, estas 200 millas, el Estado mexicano ejerce algunos derechos preferentes en materia de exploración, explotación y aprovechamiento. No son derechos soberanos plenos, ¿verdad? Pero sí hay derechos exclusivos preferentes de explotación y exploración. ¿Por qué? Porque ahí México tendría que conceder a otras naciones algunos derechos que les otorga la conferencia de la ONU de Naciones Unidas, como cuáles, pues el derecho de paso inocente de las embarcaciones, o bien el derecho de exploración para fines científicos, cuando hay una ruta de navegación, para el tendido de cables marinos, que ahora está tan de moda la utilización del mar para el tendido de cables submarinos en diversos aspectos que tienen que ver con la industria y las comunicaciones en general. Entonces, estas 200 millas están reconocidas en la tercera conferencia de Naciones Unidas, pero también en nuestra Ley Federal del Mar, y nos dan derechos preferentes de soberanía. Hay unos que dicen, bueno, es que la soberanía es un concepto que no se puede dividir. Entonces le llamaríamos derechos exclusivos de la nación sobre estas 200 millas náuticas o marinas. Para darnos una idea, doctor, pues una milla marina o náutica estaríamos hablando de 1,800 metros aproximadamente. Entonces, si hacemos una conversión cuadrando las cifras, estaríamos hablando en el caso del mar territorial de 24 kilómetros, o sea, 12 por 2, 24. Digo, cerrando a 2,000 metros por milla marina, y en el caso de la zona económica exclusiva, 200 millas serían 400 kilómetros. Entonces, eso nos pone, doctor, en una situación de que la superficie marina de México prácticamente se compone por 1,000,000 de kilómetros cuadrados mayor que nuestra superficie territorial. Según los datos que tenemos aquí,
superficie territorial de México es de 1.969.229 kilómetros cuadrados y la superficie marina de México son 2.946.825 kilómetros cuadrados. Contemplando pues lo que es el mar territorial, la zona económica exclusiva, la zona contigua, que es otra figura también que tiene que ver con ejercicios de fiscalización y administrativos, 12 millas adicionales a las 12 de mar territorial. Y luego tenemos adicionalmente contemplados en la Ley Federal del Mar también lo que es la plataforma continental y las plataformas insulares, las islas. La plataforma continental vendrían a ser las 200 millas que ya comentábamos, pero es la escotadura, es decir, es la parte inferior del mar, la parte terrestre, que va teniendo una inclinación normalmente, digamos, de profundidad. Entonces, tan importante es los derechos preferentes de las aguas, parte de aguas marinas en esas 200 millas, como por lo que hace al suelo y subsuelo marino. Es decir, los derechos preferentes son también respecto a la plataforma continental, donde encontramos, por ejemplo, una gran cantidad de minerales, nódulos polimetálicos, yacimientos de hidrocarburos, que incluso México ha venido explorando y explotando, sobre todo en la parte sur de nuestros mares del sur, del Golfo y del Pacífico Sur. Entonces, la plataforma continental es tan importante como la zona económica exclusiva porque la plataforma continental abarca el suelo y subsuelo marino y todo lo que en ello pudiésemos obtener de riqueza, recursos, en este caso no vivos, que le llaman así, y que también representan pues espacios donde México tiene derechos. De tal suerte que, pues realmente, doctor, debemos de cuidar nuestros mares, debemos aprovecharlos mejor y debemos sobre todo hacer conciencia de la necesidad de que en la medida en que tengamos una relación digamos, una relación con los mares lo más amigable posible, pues estaremos también de alguna manera garantizando el futuro de las nuevas generaciones por lo que hace al aprovechamiento racional. Porque también hay que recordar que la pesca como actividad humana extractiva, pues representa para México un rubro dentro de su economía muy importante y sobre todo la posibilidad de llevar alimentos a los mexicanos de lo que son peces, mariscos y moluscos, que en realidad todavía estamos por debajo de los promedios de consumo que se dan en otros países de estos productos. Porque sabemos que estos productos, pues incluso son de una calidad nutricional pues muy reconocida y muy saludables. Pero todavía hay poco consumo de peces, mariscos y moluscos en México, quizá por una falta de pues, necesidad de una difusión cultural más amplia de estos, o diversificación de los productos del mar que consumimos. Por decir algo, en el caso de España, en España se tiene un consumo per cápita promedio de 13 a 15 kilogramos al año por persona. En México el promedio de consumo de peces y mariscos está entre 7 y 8 kilos al año. Entonces, ¿cómo se logra esto? Bueno, a través de programas de pesca de fomento y a través de una difusión del conocimiento para que podamos consumir mayores productos del mar, pero que no sean siempre los mismos productos del mar tradicionales, porque precisamente eso también nos ha llevado al consumo de peces y mariscos que no se ha diversificado como debiera y nos coloca en situación a veces de riesgo. No ha habido sobreexplotación de determinados productos. En el contexto internacional tenemos un dato que, por ejemplo, de la pesca mundial, el 50% de productos del mar se encuentran explotados de manera moderada. El 35% se encuentran explotados de manera no moderada. Hay una sobreexplotación
sobre todo por regiones del 10%, y en estado de eventual agotamiento de determinados productos del mar de un 5%. Entonces, pues aquí es donde realmente se tiene que hacer una diversificación de las especies, y ahí entra de manera muy importante la pesca de fomento, es decir, la pesca de fomento, aquella que Sí, impulsan claro. las autoridades gubernamentales a través de estímulos o permisos o concesiones en mejores circunstancias para que podamos tener captura de peces que, si bien es cierto, no son tan conocidos en el mercado como los tradicionales, ¿verdad? El camarón, la langosta, Claro. la mojarra, etcétera, el pulpo, pero que nos pueden dar el mismo valor nutricional y que sobre todo pues hay que cuidar la alimentación de todos los mexicanos, doctor. Claro que sí, claro que sí. Magistrado Rodrigo Serrano Castro, ¿qué nos puede decir de la actividad pesquera y acuícola en nuestro país? ¿Qué nos puede señalar también de la producción pesquera que se da en México? Usted que tiene toda esta gran referencia, magistrado. Sí, doctor, con mucho gusto. Fíjese que nuestro primer referente vendría a ser la balanza comercial en materia pesquera con los Estados Unidos de Norteamérica. Déjeme decirle que estamos con una balanza comercial positiva respecto de los productos de exportación provenientes del mar, pero además no solamente del mar, también hay que hablar, cuando hablamos de este tema, de la acuacultura, que es precisamente la producción de algunas especies ya con la intervención humana, bajo el control en estanques o en depósitos o en lagunas. La acuacultura ha ido teniendo mucho éxito en los últimos años como una actividad paralela a la pesca. Todavía, desde luego, no llega la acuacultura a tener una producción equiparable a la captura extractiva denominada pesca. Estamos, por ejemplo, ahorita entre el 80% vendría a ser pesca de captura y el 20% acuacultura, pero sí tiene un gran valor comercial ya en México. Recordemos que quien promovió primeramente la acuacultura fue el país de Chile, con el salmón. Hace 15, 20 años el salmón era un producto que no solamente no podíamos pagarlo, sino que además no existía en el mercado. A partir del desarrollo de la acuacultura del salmón en Chile, hace ya 15, 20 años, entró a los mercados de manera muy importante este producto del mar. Entonces México, en cuanto a su balanza comercial, exportaciones e importaciones con Estados Unidos, es favorable. Estamos hablando que es una cifra muy grosso modo, doctor, de 1.500 millones de dólares que se obtienen por venta de productos del mar en todas sus presentaciones de México a Estados Unidos. Y por el otro lado, respecto a lo que importamos, sobre todo pescados congelados pescados y mariscos congelados de Estados Unidos, estamos hablando de entre 670 y 680 millones de dólares. Es decir, la balanza comercial en este momento es favorable en ese sentido, que es un indicador en ese aspecto. Ahora bien, el promedio de producción pesquera en México también ha sido variable año por año, pero podemos decir muy grosso modo que tenemos una producción cercana o de las 2 millones de toneladas por año, digamos, promedio a nivel los últimos años, ¿no? Y lógicamente, pues México ha sido pionero en lo que viene siendo la sardina, en el camarón, en los túnidos, también en camarón, en mojarra, calamar, ostión, pulpo y tiburón. Tenemos realmente una buena calificación mundial en cuanto a la captura de estas especies. Y por lo que hace a la acuacultura, que es ya la intervención humana, las empresas que se dedican a poder generar las condiciones biológicas para que determinadas especies se reproduzcan en espacios
controlados por el hombre. Tiene un gran potencial el abulón rojo. Sabemos que el abulón, por ejemplo, es un producto que ya en condiciones normales sufrió un agotamiento. Entonces, la acuacultura es una actividad que puede levantar esta producción de abulón. Acá, por cierto, en Baja California Sur tenemos muy buen abulón en la zona Pacífico Norte, la parte norte del estado, ya donde colinda con el estado norte de Baja California Norte. Tenemos una producción de abulón y langosta de alta calidad. De hecho, el porcentaje mayor es para exportación, este tipo de producción. También existen otros productos del mar que pudieran tener impulso a través de la acuacultura, como es el pepino de mar. El pepino de mar tiene mucha demanda en Asia, y lo buscan mucho el pepino de mar. El océano, la almeja y la langosta de agua dulce también son especies que están teniendo éxito y que están contempladas dentro de aquellas que pueden ser impulsados su cultivo a través de la Carta Nacional Pesquera y la Carta Nacional Acuícola, que son instrumentos establecidos en ley para que cada año se actualicen estas cartas y nos permitan tener información de la evolución de las especies anualmente y cuál es su susceptibilidad de producción o de pesca en un momento dado por especie. De tal suerte que yo pienso que tenemos que seguir impulsando mucho la pesca. Tenemos la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable que data del 2007. La gran aportación de esa reforma en 2007, doctor, fue que por primera vez la Federación, a través de esta ley, concede algunas facultades a las entidades federativas. Resulta que las entidades federativas pesqueras en México, es decir, los estados de la República que tienen mar, son 17. Pero todavía hasta el 2011, que se iniciaron, no teníamos leyes locales de pesca, es decir, todas las atribuciones las tenía concentradas el gobierno federal. Entonces, afortunadamente, a partir del 2007 se mandató la posibilidad de que las entidades federativas legislaran su ley local de pesca y con ello algunas atribuciones, todavía muy limitadas, porque los permisos para pesca comercial, pesca deportiva y otros los sigue concentrando la federación. Yo creo que también tenemos que impulsar mucho en la academia y en la investigación la necesidad de descentralizar más facultades a las entidades federativas de lo que ya se ha hecho. Si bien es cierto, se avanzó, prácticamente nos dejaron atribuciones en materia de inspección y vigilancia, por ejemplo. Pero en aspectos fundamentales de planeación y de organización y de autorización de permisos, los estados no tienen mucha injerencia legal. Sigue concentrando todo la federación a través de la SAGARPA, de esta Secretaría de Estado, y de la CONAPESCA, que es la Comisión Nacional de Pesca. Entonces, es un tema también muy amplio, que realmente es importante reflexionar, y pues que hay que darle seguimiento a la legislación aplicable en esta materia, doctor. Sí, vale la pena que generar alguna propuesta desde la academia que usted encabece, pues para ver este tema de las funciones, ¿no? Porque lo importante es generar la operatividad y como dice usted, sí se avanzó, pero fue un mínimo el avance y hay que ir hacia consolidar este tema que hoy en día nos aclara usted con mucha precisión. Y quiero cerrar con parte del trabajo bibliográfico que usted ha venido realizando, que sea desde la misma universidad, en el posgrado, ha sido un hombre muy estudioso del tema, lo ha cultivado a la fecha y a tal nivel, pues, que se genera o debe de generarse una mesa de análisis muy profundo con relación a estas funciones. Usted tiene un libro denominado El Derecho Constitucional Marítimo y Pesquero Español. ¿Qué nos puede referenciar en relación a esta obra, magistrado Rodrigo Serrano Castro? Sí, doctor. Mire, realmente esta obra se derivó de una
investigación de derecho comparado, pesquero y marítimo desde el nivel constitucional España-México. Como usted bien lo comentaba en algún momento, España ha tenido un desarrollo muy importante naviero, de marina mercante, pero también a nivel pesquero. De hecho, la naturaleza jurídica de las leyes pesqueras y marítimas en España es muy singular, porque ahí convergen, doctor, como usted sabe, por un lado, la Comunidad Económica Europea, es decir, España forma parte de la Económica Europea, y la pesca está considerada como una política común a la Unión Europea. Y por otro lado, tenemos la regulación jurídica de las comunidades autónomas, es decir, estos regímenes jurídicos por comunidad autónoma en España, que también le dan otra variable interesante al sistema jurídico en general español. Entonces, esto nos llevó a tener una estancia de investigación en Valencia, la Universidad de Valencia, y hacer un análisis de la legislación española en relación con la legislación mexicana. Vemos desde luego, si bien es cierto, una concentración también de atribuciones en el Estado español, pero también por otro lado vemos una mayor cantidad de facultades a las comunidades autónomas con litoral. Y por otro lado, España se ha caracterizado por tener una pesca, digamos, con estos convenios, con esta conformación o integración a la Comunidad Europea. La principal pesca que desarrolla España no es en los mares españoles, es más allá de sus mares, es decir, la pesca de altura, que le llamamos. Entonces, España se ha convertido y se convirtió en proveedor de peces, mariscos y moluscos para los países europeos por su gran capacidad extractiva, por su flota muy importante de pesca de altura, y porque a través de las autorizaciones correspondientes de la Comunidad Europea podía, digamos, llevar a cabo la actividad en mares de otras naciones que son parte de la misma Comunidad Europea. Entonces, España, el puerto de Vigo, por ejemplo, es un referente en ese sentido. De tal suerte que España sí nos da una serie de pues valiosa experiencia en cuanto al manejo en este rubro. También cuentan ellos con lo que se denomina obligatoriamente por parte del Estado, se les exige a los empresarios pesqueros o a quienes se dedican a esa actividad, generar una primera venta del producto al llegar a la playa, al llegar al muelle. De tal suerte que una gran cantidad de españoles acuden directamente al desembarco del producto pesquero en el muelle, a la venta primera, le llaman, o primera venta, donde el precio del producto es hasta un 20 o 30% menor al que se obtiene posteriormente en los supermercados o en el mercado en general. Entonces, ¿qué sucede? Que el trato comercial vinculado a la colocación de los productos del mar, en general al consumidor final, en nuestro país desafortunadamente tenemos un aparato comercial muy pesado, le llaman mucho intermediarismo, entre la llegada del marisco o producto al muelle o al desembarco y la llegada del producto al mercado. Entonces, teniendo los litorales que tenemos como nación, sentimos que los precios de los productos del mar son muy altos en México por el intermediarismo y por la cadena comercial que se da entre lo que llega el producto y se coloca en el mercado, ¿no? Que claro, finalmente también el elemento del servicio comercial pues es importante, pero yo creo que ese estudio nos determinó también la necesidad de atenuar el exceso de intermediarismo comercial de los productos del mar.
de tal suerte que sí, efectivamente, este libro fue editado por nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur y pues nos llevó a analizar la legislación pesquera española y la legislación pesquera mexicana. Yo creo que de alguna forma, pues el derecho comparado sigue siendo un instrumento fundamental para contar con elementos que nos permitan ir rectificando o ir adecuando o ir adaptando aquello que es necesario en el ámbito jurídico. Algunas cosas, desde luego, no son aplicables, repito, pero siempre es importante contar con estudios jurídicos en todas las materias de derecho comparado, doctor. No, excelente. La verdad, magistrado Rodrigo Serrano Castro, doctor, yo creo que es muy importante, reitero, que gente como usted se sume en ramas muy importantes, porque estamos hablando de 17 entidades federativas en México, una gran explicación de la diferencia de derecho del mar, de derecho marítimo, las atribuciones, todo este proceso que se dio a partir de 2007, pero sobre todo que hay un déficit, o sea, hay para esto un quehacer jurídico de investigación, de aportación en políticas públicas, en el manejo normativo muy importante, y hay que encabezarlo. O sea, el objeto claro de la academia finalmente es ese proceso de actualización y capacitación, pero este diálogo constante, esta dialéctica de cognición jurídica, sobre todo en todas las ramas de derecho, y que hoy estamos tomando una rama de derecho realmente en México muy descuidada, con personas como usted de muy alta talla, pero muy descuidada, con muy poca inquietud en el tema, y ahora que vemos la importancia que tiene cuando están inmersas tantas entidades federativas, lo que tiene que implicaciones en la economía, muchos elementos ahora que dio esta diferenciación muy importante y que tiene un trabajo doctrinario bastante vasto, que su origen y su génesis de la inquietud es de la misma tesis universitaria y siguió en el posgrado y ha seguido a la fecha. Pues yo creo que hay que buscar generar un análisis importante. Después hemos de buscar una mesa de derecho, una mesa de análisis conjunta con europeos y latinoamericanos. Yo veo eso para que usted participe directamente y esto se aterrice en políticas públicas, de normatividad. Es el momento de incidir en este tema. Yo creo que lo más fácil de todo el mundo es hacer la crítica al sistema, todo lo que se está dando, pero desde la sociedad civil, desde academias, desde asociaciones civiles de esta naturaleza, con gente que lo único que pretende es, con el nivel de expertise en cada una de las áreas, poder aportar para consolidar un Estado de Derecho, vale la pena. Hemos encontrado un gran debate en temas cotidianos que para muchos son del día a día, con visiones totalmente encontradas o paralelas, pero qué bueno. Iniciamos con ello y reitero, hay jovencitas muy talentosas que han trabajado en el tema, pero hoy una persona con un bagaje, con una formación de mucho tiempo, con una gran experiencia, con un gran compromiso como lo es usted, doctor Rodrigo Serrano Castro, nos alegra mucho desde la Academia Mexicana de Derecho y es un tema que le vamos a dar continuidad, que vamos a seguir trabajando de la mano con usted, porque reitero, o sea, esta construcción es fácil cuando ponderamos el equipo y así se ha hecho desde la Academia. Entonces, pues bienvenido a la Academia Mexicana de Derecho, es un activo humano maravilloso, querido doctor, en un tema que debe ser de verdad en conciencia muy bien tratado, muy bien manejado desde la academia, que todos los miembros, independientemente de su perfil, deben entender la profundidad. Ahora con esta conversación tan interesante, con esta disertación tan clara, tan precisa y tan brillante, empezamos a encontrar diferencias que a lo mejor de inicio no las notábamos con un gran experto como es el doctor Rodrigo Serrano Castro. Querido doctor, pues muchísimas gracias por estar dándonos esta conferencia, por tocar un tema tan importante, tan interesante, pero tan poco referenciado en México desde la doctrina, y de verdad que nos da mucho gusto que usted ya como miembro de la academia pues esté en una gran fiesta que es hoy su fiesta y que hay que continuar con estos trabajos, hay que continuar analizando los avances que se han dado, pero qué falta por hacer, qué nos falta recorrer, cómo podemos hacerlo de una manera más directa, de una manera más sencilla, pero de una manera más rápida, porque hay que incorporar estas reformas a efecto de que se logre la mayor efectividad en cada uno del ejercicio de los derechos, de los temas, y que a final de cuentas entendamos que si existe una adecuada normatividad, políticas públicas, si existen los dineros, obvio así que las cuestiones presupuestarias, vamos a lograr la efectividad en los temas, y este es uno de los temas que nos debe interesar a todos nosotros,
si nos damos cuenta cuántas entidades federativas están inmersas. Y ahora que nos habló al final este tema de cómo estos productos, por ejemplo, los productos pueden llegar o llegan muy encarecidos por tantos intermediarios. Muchísimas gracias por estar en la fiesta de la Academia Mexicana de Derecho, magistrado Rodrigo Serrano Castro. Gracias, doctor. Yo soy realmente el agradecido. Un honor para mí la invitación que usted nos ha hecho. Efectivamente, coincidimos en el sentido de que es un tema que da para mucho más. Por ejemplo, ahorita, doctor, veía yo el tema del asunto también que se vino dando una lucha jurídica por parte de Bolivia. Es un caso muy especial, porque Bolivia es una de las naciones que no tiene salida al mar. Entonces, desde hace varios años ha venido dando un proceso jurídico de necesidad de reconocimiento de salida al mar en un conflicto entre Bolivia, Chile y Perú, sí, en el sentido de que en función de la necesidad de democratizar, si bien es cierto, la conferencia de la ONU vigente tiene como propósito democratizar el derecho del mar, Bolivia dice, bueno, pero nosotros no tenemos mar, cuando menos permítanos tener una salida al mar. Y actualmente se encuentra en litigio internacional este tema que también es de gran interés en Latinoamérica, el estatus de Bolivia en cuanto a su lucha por tener un reconocimiento de espacio marino o de salida al mar. Yo le agradezco mucho, doctor Naveja, y estamos a sus órdenes, y lo felicito también por esa difusión del conocimiento jurídico a través de estas videoconferencias nacionales e internacionales. No, y este es un gran trabajo de equipo de los miembros de la academia de la cual usted ya es parte, y ahora que establece esa inquietud que me ha tocado cuando voy sobre todo a Perú, a veces a Chile, este debate, vamos a buscar la manera de ahora en las mesas internacionales que vienen, ver cómo ponemos a algunos de los juristas de los países actores, y lo invitamos a usted, ya verá lo que se puede lograr con toda esta gran sinergia. Los límites los pone la gente en la medida en que todo lo genera individualmente, pero cuando se ponderan estos grandes equipos internacionales, sin sabiendo que estas barreras son simplemente mentales y que como amigos, como hermanos, y en el tema del intercambio de conocimientos jurídicos podemos generar verdaderos monstruos, perdonando la expresión, pues yo creo que vamos a lograr algo interesante en este tema. Ya lo platicaré con usted y lo aterrizaré. Muchísimas gracias. Reitero, pues hoy concluimos una extraordinaria disertación en un tema muy importante, poco tocado de verdad en México, y que hoy es un tema, debe ser un tema de gran reflexión. Vamos a ver con el mismo magistrado, independientemente de la mesa que vamos a buscar hacer, para que haya alguna capacitación en estos temas a mucha gente que está interesada. Había jóvenes, por ejemplo, Jessica Mijangos, que estuvo becada en España, que a veces se inquietaba porque le faltaba este espacio, y ahora que está integrado el magistrado Rodrigo Serrano Castro, pues debe estar feliz, como varios de los miembros, que independientemente de su área de expertise, tener un experto también en este tema nos va a llevar a conocer a profundidad un planteamiento muy importante. Y bueno, despedimos hoy al magistrado, al doctor Rodrigo Serrano Castro, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Baja California Sur, que abordó el tema derecho del mar, los espacios marinos de jurisdicción nacional y su aprovechamiento. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en la siguiente conferencia.